en directo. ¡Hola! Hola. Parte de mi editora. Mi otra editora. Estamos en directo para vosotros. Ya no miramos más a la cámara. Besitos. Bueno, pues gracias a todos por venir a la presentación de Igoli. De qué Cadilano, la gran Cadilano, que bueno, ha escrito ya bastantes libros, pero este libro ella lo autopublicó y ahora pues bueno, nos lo envió para ver qué nos parecía, nos gustó mucho y lo leímos ávidamente y nada, nos encantó la verdad leerlo y después publicarlo. Y bueno, pues la suerte de cuando estás editando es que te tienes que leer el libro muchas veces y bueno, pues en este caso un placer la verdad leerlo, tanto en inglés como en español. O sea, lo hemos publicado en inglés y en español. Y bueno, pues no digo yo nada más porque la verdad que tengo bastantes preguntas para ella. Creo que ya hemos hablado de algunas de estas cosas, pero yo creo que a la gente le interesará un montón saber más detalles. De principio el libro llama la atención, ¿no? Ves el ojo, mucha gente nos ha dicho, impresiona el ojo, ¿no? Que ahí como que te mira fijamente. Y bueno, sí, por aclarar, la versión en español tiene el ojo humano delante, ¿no? Y la versión en inglés, que la tienes aquí, pues tiene el ojo de dragón, el ojo drágico, y luego el humano por detrás. Y también es como más granate, la otra es marrón. Lo digo para que no os confundáis, porque claro, Igoli no da pistas, ¿no? Hablábamos y si le ponemos acento a la I o algo así para distinguir, pero bueno. Entonces, porque conozca un poco la gente que no sabe de lo que escribes, tienes varios géneros, pero en este caso en concreto de este libro, ¿por qué decidiste tú decantarte por la fantasía? Porque tú has escrito otras cosas. Romántica, bueno, esto es fantasía romántica, ¿no? Romantasy, pero luego has escrito tú también otros géneros históricos, ¿no? Novela histórica, novela erótica, como no hay menores, pues aprovecho para decirlo. Pero en este caso, ¿por qué te decantaste por esta historia? No sé, cuéntanos un poquito, que seguro que les gustará saberlo. Pues esto fue lo primero que escribí de todo. Yo nunca me había atrevido a escribir nada, me dan los 40 y soy una persona pues que me encantan las sagas literarias. En aquel entonces estaba Crepúsculo, que acababa de salir, ya publicado, las películas. Me encantó la historia y siempre, bueno, había, con la imaginación que tengo, yo soy muy dialoguista, incluso de cabeza, de montarme mis películas y tal. Y dije, jolín, no se me va a ocurrir a mí una historia buena. Y un día, volviendo de un viaje, yo soy azafata de vuelo, y volviendo de Johannesburgo, se me ocurrió una historia. Y dije, bueno, pues voy a empezar a crear algo, a contar una historia para mí misma, para ver qué me surge, si una historieta de un relato corto, un cuento. Y fueron 700 páginas en 3 meses. De historia, que son los 2 primeros volúmenes de Igoli y Guardianes de Almas Eternas. Entonces, bueno, ahí, por supuesto, 700 páginas de paja, que cuando empiezas a escribir y no has hecho nada, pues es apabullante, ¿no? Porque tienes que leer 100.000 veces y corregirte a ti misma y quitas mucho y pones otras cosas. Y realmente, sin saber, o sea, porque yo nunca he ido a clases de escritura creativa, ni he leído muchos manuales de escritura, pero tú hasta que no te pones a escribir y empiezas a avanzar en tu forma en cómo sientes tú las historias, no sabes ni qué género va a ser el que va a ser determinante para tu vida de escritor, ni si vas a cambiar o si te vas a convertir en novelista, en cuentista o en lo que sea. Y con Igoli yo conseguí por lo menos acabar un final, terminar la trilogía años después. Entre medias hubo muchos libros y no es que escriba distintos géneros, o sea, yo siempre le quiero meter romance a todas las historias y lo que hago es meterle subgéneros. En este caso fue fantasía porque como estaba con esas historias pues de Crepúsculo, de Harry Potter, que me encanta crear mundos, entonces salió fantasía
porque en ese caso era lo que mejor le iba. Luego, al cabo de los años, ya llevo 14 años escribiendo y me conozco ya mucho como escritora, entonces a mí la idea primigenia es la que me da el género. Cuando ya empiezo a escribir, pues más o menos se va determinando, y es verdad que ahora puedo decir, hago subgénero de la romántica, porque siempre le meto romance, o casi siempre, vamos, la gran mayoría de las historias, si no es romance entre parejas, es amor en general, que puede ser entre madre e hija, amor profundo de madre a hija, o entre hermanos, ¿no? Pero bueno, en este caso era lo primero y era fantasía por esto que os cuento, porque yo quería crear un mundo donde yo me pudiera sumergir. Y salió Igor. Es muy interesante lo que comentas, yo creo, porque los géneros es algo que hay gente que, bueno, que tiende, digamos, a escribir el género que a ellos les gusta leer, ¿no? Y a lo mejor no necesariamente tiene que ser el caso. Y me interesa esto que dices porque me parece curioso, ¿no? Que un poco la historia es lo que te revela qué género debería tener. Y creo que es una aproximación interesante. Y hila un poco con lo siguiente que te quería preguntar, que era, porque obviamente tenemos la parte fantástica, la parte romántica, no sé si sabrías decir cuál tiene más peso, si tienen el mismo peso, pero también aparte de eso me gustaría saber qué es lo que tú crees que aporta cada parte, ¿no? ¿Qué aporta la fantasía y qué aporta el romance a este libro en concreto o en general? Bueno, la fantasía, evidentemente, y lo mío es fantasía real, digamos, ¿no? Porque es como en un mundo real en el que nos movemos, no es distopía, no es un mundo imaginario absolutamente, sino es el mundo en el que nos movemos hoy en día, y de pronto aparecen estos seres sobrenaturales que están entre nosotros porque los vemos como personas. Yo quería crear ese enganche que en cierto modo era lo que tenía Crepúsculo. A mí lo que me llamó la atención, que fue además, en ese momento cuando salió Crepúsculo, fue un bombazo porque no estábamos acostumbrados todavía a tener entre nosotros vampiros que eran humanos, que tú los veías y que tenían una vida perfectamente humana, iban a clase, tenían sus amigos y bueno, y a mí eso me llamó mucho la atención. O sea, es de pronto darle una vuelta, un giro a la fantasía. Luego ha venido todo lo demás y se ha escrito mucho sobre temas de seres sobrenaturales en el tiempo real en el que nos movemos. Entonces yo quería eso, pues igual que Harry Potter, por ejemplo, o sea, que están niños que van a una escuela, que son magos, bueno, o sea, porque te acerca más. A mí desde luego me acerca más. Hay gente que la distopía le encanta, o los mundos imaginarios tipo Juego de Tronos, ¿no? A mí, por ejemplo, ese tipo de fantasía me saca un poco, me gusta, pero a mí me gusta más el enlace con algo real, el llegar a pensar, ¿y si yo tengo un ángel al lado? ¿Y si yo tengo un dragón? ¿No? Y darle vida a eso y crear ese mundo. Claro, para eso es luego inventarte todo el mundo de unos y de otros, darle sentido a por qué llegan aquí, por qué han vivido aquí y por qué el encuentro con una persona que es humana y que llega a ver amor con una persona humana. Que no es un trío, lo digo ya de mano, pero hay amor de uno y otro, de un ser angelical y de un dragón polimorfizado en hombre por una mujer humana. Esto es complicado porque, claro, no queremos destripar. No queremos destripar, pero está en la sinopsis. No se destripó nada, está en la sinopsis. Sí, es que es muy difícil no hacer spoilers en la sinopsis de este libro, entonces es un poco complicado. Hay que dar una orientación, pero sin entrar en mucho detalle. Y tú has dicho un poco por qué te atrae, ¿no? En la fantasía, o sea, pensabas que era como un buen camino para esta historia y esa idea de qué es lo que tenemos alrededor y a lo mejor no sabemos quién es la persona que está al lado, ¿no? Y te inspirabas en eso, Crepúsculo en ese momento, ¿no? Que era muy popular. Y tú, en general, a la gente, ¿qué crees que es lo que le atrae de la fantasía? Porque cada vez, yo creo, bueno, es el género más vendido en España, ¿no? Entonces, y cada vez iba a decir que hemos visto mucho furor esta semana con lo de las alas de tal y cual, pero Keka fue primero, ella lo escribió en 2010. 2010, ¿eh? Esto para el live. Que sepáis que no se ha copiado, más bien se ha copiado la otra de ella. No, pero bueno, son cosas diferentes. No, bueno, son cosas diferentes, son historias completamente diferentes. Sí, o sea, estoy bromeando porque lo tuyo, digamos, es un mundo real con elementos fantásticos, pero aún así sigue habiendo esos elementos fantásticos. Entonces, ¿tú qué es lo que le atrae a la gente de la fantasía? ¿Por qué les gusta leerlo? Ya sea un mundo entero fantástico o solamente partes de ello. Yo creo que en general es salirse de lo cotidiano.
Hombre, hay gente que pues también te sales de lo cotidiano leyendo novela negra, no asesinatos ahí, porque tú no eres un psicópata y ostras, y te pone leer mira el asesinato y tal igual, ¿no? Bueno, y te puede llamar mucho un género u otro, la histórica, que bueno, los Highlanders, ¿no? Pues te imaginas estar ahí con un escocés estupendo como el de Outlander, vale. Pero es que la fantasía, o sea, nos atrae tanto a jóvenes, adultos, enganchas desde luego en la lectura a los niños que empiezan a leer pues ya a edad temprana fantasía y continúan, es el origen de los cuentos realmente, o sea, es la fantasía pura y dura, ¿no? Y eso hasta bien mayor se mantiene en la gente que le guste. Ya os digo que luego como hay 100.000 subgéneros de la fantasía, pues igual que lo hay de otros géneros, pues cada uno tira para donde le gusta, ¿no? Pero yo creo que es eso, es salirte de lo cotidiano absolutamente, o sea, y sobre todo sumergirte en un mundo que difícilmente, porque tú lees otro tipo de género y estás ahí leyendo y luego cierras, pero es que la fantasía te sumerge tanto que tú te metes ahí, te embulles de ello y te crees que eres, pues eso, la persona que está cerca o dominando al dragón o luchando con él o bueno, o buscando el anillo del Señor de los Anillos, ¿no? O llevándolo a Mordor a ver si llegamos. Mucha gente joven comenta que es un poco evasión, ¿no? Y no sé si tú crees que ahora como que hace falta evadirse más del mundo o que los jóvenes se evaden más que a lo mejor en épocas anteriores, no sé, un poco lo que nos han comentado lectores más jóvenes de este libro, era un poco, o de otros libros de fantasía también, que les gusta la idea de eso, de evadirse, ¿no? Un poco lo que decías a lo mejor tú de abstraerse de este mundo por completo, ¿no? Sí. De hecho es el género por antonomasia que engancha a la juventud y les hace picarse, querer leer más. Hay verdaderos profesionales de la lectura de fantasía, yo creo que tenemos aquí a una, y quieres seguir leyendo más. Y yo me acuerdo cuando yo ya leí Harry Potter muy mayor, y sin embargo luego seguí buscando libros, sagas, porque a mí me encantan las sagas, me gustaría que no acabasen nunca. Y seguí buscando libros que eran, claro, denominados entonces juveniles, y quería ese tipo de lectura, de brujas, Corazón de tinta. Corazón de tinta además es también como fantasía, pero en un mundo real, ¿no? Los que lo conocéis ya sabéis de lo que va. No sé, a mí me gusta mucho meterme ahí y me evado absolutamente. Y me siento una niña, sí, posiblemente me siento una niña. O sea, a los mayores yo creo que nos atrae por eso. Y a los jóvenes, desde luego, es engancharle a lectura muy profunda, porque hay lecturas de fantasía que son muy complicadas. Sí, porque al final se crea un mundo que incluso muchos de estos libros traen un mapa o un glosario de una genealogía, ¿no? Porque al final te haces un lío con todos los personajes. Yo creo que eso está muy logrado en tu libro porque bueno, como que tienes hilado muy bien cuando aparece cada personaje qué relación tiene con... Entonces es fácil hacerse a la idea. Y otra cosa que nos llamó mucho la atención fue cómo estaba documentado, porque muchas veces a lo mejor dices, bueno, la fantasía es inventada, pero al final cuando hablas de ángeles, claro, en lo que es yo qué sé, la tradición católica, por ejemplo, incluso en tiempos de nuestros padres, ¿no? Se memorizaba todos los órdenes de ángeles, ¿no? Todos los tipos de ángeles. Entonces, claro, ahora lo ves en el libro y dices, está muy detallado qué tipo de ángel hace qué y no sé, entonces, ¿cómo te documentaste tú? ¿Es algo que ya conocías? No, además yo soy atea. Entonces, es una cosa que cuando me meto a ver qué tipo de... Ahora llegaremos a eso, ¿no? Al tema de por qué elijo unas criaturas y otras. En el tema, lo que estaba clarísimo es que yo quería tener ángeles y no sabía nada de ellos. Entonces empieza pues a buscar en internet, a cascoporro, a mirar y tal y cual, y doy con un montón de historia el creer en los ángeles, el sentir, en la angelología que existe, y que hay gente que no tienes por qué ser religioso. Pero la angelología está muy determinada con qué tipos de ángeles se les pide qué cosas,
Luego, por supuesto, historias de los comienzos de la humanidad. O sea, en todas las sociedades se ha creído en los ángeles de una manera u otra, en sociedades que no tenían al comienzo nada que ver con la religión. Y luego, por supuesto, pues eso ya nos extrapola a la Biblia. Entonces, en la Biblia hubo una cosa que yo leí que a mí me llamó mucho la atención y que fue determinante para la historia principal del mundo de los ángeles y de la relación que tienen con Angie, que es la protagonista, que es, según el Antiguo Testamento, Dios, cuando decide proteger a los humanos, manda a ciertos ángeles, y el más rebelde de todos, que salió diciendo yo no protejo a los humanos, fue Satanás, el ángel caído. Entonces le repudia y acaba como acaba. Este fue el rebelde y el que dijo que para nada. Pero entre esos ángeles que sí que bajan a la tierra y protegen a los humanos y a las humanas, están los Elohims. Y los Elohims vienen detallados en el Antiguo Testamento como ángeles que tuvieron relación sexual con humanas y tuvieron descendencia. Y a esa descendencia se le llaman los Nefilims, que son los hijos de ángeles, y mal llamados en la Biblia, les nombran así varias veces gigantes, pero no gigantes porque hay un momento, bueno, el Antiguo Testamento también es complicadísimo, yo lo leí por encima en una Biblia como pude, porque es muy complicada la Biblia para llegar a este punto en el Antiguo. Y bueno, ahí saqué resúmenes de gente que lo había trabajado, ¿no?, en textos y tal. Y no gigantes por el tamaño, sino gigantes por el pecado cometido. Entonces es como que ellos también en cierto modo se rebelaron y bueno, y castigados, ahí fue cuando empieza la historia mía, castigados en cierto modo, ¿no? Ellos no fueron tan castigados como Satanás, pero sí que se les veía como un poco rebeldes en ese caso, ¿no?, en hacer algo que iba en contra de lo que teníais que hacer, que era limitaros a proteger y no otras cosas. Entonces eso me dio a mí mucho juego para lo que es la parte angelical. Yo creo que eso es muy interesante porque al final, bueno, está bien que sea fantasía, pero todo el mundo, o sea, la figura de los ángeles es algo que, pues eso, en distintas culturas, como que todo el mundo tiene una idea de qué es, ¿no? Entonces yo creo que el tener todos esos detalles de cómo una tradición concreta, en este caso, por ejemplo, la cristiana, pues ha desarrollado todos esas personalidades, digamos, de los ángeles, ¿no? Es muy curioso, y a ti en tu caso además es como muy meta, ¿no? Porque en el libro uno de los personajes principales, o muchos de los personajes importantes, estudian esto en realidad, están estudiando teología, sí, o están estudiando este tipo de cosas, o sea que es un poco ahí como un intra... Esto te va dando unas pistas, ¿no? Hay algunas cosillas que dices, uy, qué persona tan peculiar, ¿por qué hará esto? Y así poco a poco, ¿no? Vas descubriendo. Sí. Pero otra cosa, la verdad, curiosa, es que claro, es como que lees ángeles y automáticamente casi que te sale decir, y demonios, ángeles y demonios, ¿no? No ya por Dan Brown, ¿no? Y estas cosas. Pero como que los asocias, por lo que tú dices, de Satanás, el ángel bueno y el demonito en cada hombro y ese tipo de cosas, por el imaginario que tenemos visual. ¿Cómo se te ocurre contraponer esas dos criaturas, ¿no? Porque en principio los dragones los imaginamos de una forma, pero yo qué sé, un ángel y un dragón como que nunca había hecho esa asociación, ¿no? ¿Por qué se te ocurre a ti decir, venga, voy a meter ángeles y en contraposición voy a meter dragones? Sí, pues por lo que tú has dicho, porque es que ya estamos hartos de ángeles y demonios. Claro. Es que es todo el rato de ángeles y demonios. Y yo lo pensé, digo, ostras, otra vez ángeles y demonios, pues igual que vampiros y hombres lobo, porque también parece que no hay más seres, ¿no?, por ahí. Y entonces pensando, y volvía de este vuelo de Johannesburgo. Yo había estado con mi familia en una reserva de animales. Allí en todo África estas reservas son impresionantes, las que los conozcáis me daréis la razón, y los que no, de verdad, a lo largo no os muráis sin iros a un viaje de estos, de verdad os lo digo, si podéis ahorraroslo o invertir en ello, es una inversión porque es una carga de energía brutal, tanto el tema de lo que es la propia reserva, la naturaleza que hay y la energía animal también. Entonces a mí me inspiró muchísimo todo lo que eran los terrenos, y no eran reservas grandes, no era Masai Mara, que Masai Mara es
es inmensamente grande. En Johannesburgo las hay pequeñitas, en este caso además, hace poco estuvimos en otra, pero en esta donde yo me inspiré era muy familiar. La llevaba una pareja que él se dedicaba además a caza de... pues con gente de mucho dinero para hacer cazas controladas, porque allí está todo muy regulado, aunque no lo parezca. Luego, por supuesto, están los que cazan pues de extranjeros y los furtivos, y esto está a la orden del día. Pero en este caso este hombre se dedicaba de guía de este tipo de personas y bueno, y nos contó un montón de cosas. Y luego ves el funcionamiento de la reserva, cómo se hacen las salidas de la mañana, viendo prácticamente el amanecer, luego los atardeceres. Está todo muy regulado, muy controlado, y eso me dio la pauta de decir, yo tengo que meter otro, o sea, el contrapuesto al ángel no puede ser un demonio, tiene que ser alguien bondadoso. En principio yo le quería meter, también pensé en meter al malo, ¿no? Pues eso, al contrario, al antagonista malo, ¿no? Pero no pude, porque la historia me pedía que fuese una persona noble. Entonces, de todos los personajes que en ese momento, en el año 2010, estaban saliendo en fantasía y en otro tipo de novelas, no había nada de dragones, absolutamente nada. Y dije, vale, pero yo no puedo poner un dragón aquí, un monstruo así como el gigante que sea más grande que un edificio, que lo será, sino que tiene que ser pues una persona que se pueda mover entre nosotros. Y fue la idea, porque además era ideal que viviese donde vive. En este caso yo le puse en Kenia, no en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y es perfecto, porque el terreno es perfecto, porque allí puedes mantener no solo a un dragón, a todos los que tú quieras, en esos terrenos inmensos. No, es difícil meterlos en Seattle, que por ejemplo el ángel y la mayoría de los ángeles viven en Seattle. Seattle es porque... Eso es una referencia que mucha gente me ha dicho, hombre, claro, Seattle como los vampiros de Crepúsculo. Digo, bueno, Seattle es que en general se mueve mucho porque son zonas frías, y para los ángeles son espacios perfectos, y para los vampiros son espacios perfectos, con poca luz, donde se pueden... Que llueve mucho, ¿no? Claro, que llueve mucho, mucha niebla, es fácil de esconder, con unos paisajes brutales donde pueden... esconderse fácilmente. También los podría haber puesto en Noruega, pero hay menos ángeles en Noruega, más en Seattle. O sea, que está completamente... Más historia fantástica en Seattle. Claro, no, bueno, sí, que además es... Bueno, y yo creo que también como que le da ese toque urbano, ¿no? Sí, porque sí. muchas de las cosas que ocurren, vale, ellos van a la universidad, todo esto, pero yo creo que también mucho del atractivo del libro y del personaje principal de Angie es un poco... esa vida que tiene, ¿no? Como muy con sus amigas y todo así como, pues eso, muy urbano y muy mundano, digamos. Sí. Que me imagino que es un contraste con los otros, o sea, ayuda como a resaltar el contraste, ¿no? Con los otros personajes. Pero ya que has hablado de los sitios, voy a ir terminando porque te estoy breando a preguntas, porque ya vas diciendo cosas y me parece interesante, te voy preguntando más. No sé si nos vas a leer algún cachino, igual no, es que pero... yo lo de la lectura os diría... No le gusta hacer spoiler. A mí, no, aparte es que aquí, lea lo que lea, paso de spoiler. Claro. Y rompo el encanto. Pues, bueno. Y yo creo que lo mejor es meterse en la historia, y fantasías así, y romances así. A lo mejor hay otros géneros que puedes decir, leo y a la gente la engancho, pero voy a aburrir, porque hay que meterse en la historia la portada y, lo que te da ir sacando la historia de... Bueno, pues entonces te pregunto por los lugares, porque ya que aprovechando que has mencionado lo de Seattle y tal, porque Igoli, en realidad el nombre tiene algo que ver con Sudáfrica, ¿no? Eso es spoiler. Sí. Bueno, pero... vale. Pero sí, ¿no? Porque... Vale, sí. Bueno, es verdad, si es verdad, sí. Igoli significa... ay, madre mía, se me ha olvidado. Fíjate, algo del oro, Ciudad de Oro. Sí, la Ciudad de Oro, efectivamente. La Ciudad de Oro es uno de los nombres que le dan en Johannesburgo en lenguaje zulú. Ciudad de Oro. Y se refieren a Igoli, ¿no? Para nombrar a Johannesburgo. Sí. Y se te ocurrió, digamos, eso también durante tus viajes, porque
Bueno, una vez que empiezas a escribir, pues tú lo sabes, María, o sea, se te van ocurriendo, y más a esas edades, claro, el que empieza a escribir con 20 años, pues tiene menos vida que la que tiene 40. Entonces yo ahí ya meto, depende. y ya tengo más años todavía, o sea, ya metes parte de tu vida y eso fueron cosas que fueron surgiendo, o sea, mi idea en principio no era para nada, ni llamarlo así ni nada. Pero bueno, es ideal, le pega todo por referencias, aunque, bueno, a ver si no hago spoiler con esto, aunque William, que es el protagonista, vive en Kenia, hace referencia a Johannesburgo en este caso con ese nombre por algo relacionado con su familia, Dragica. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos, ya lo descubriréis. Y yo creo que en estos puntos suspensivos es el momento perfecto para dejar aquí la intríngulis y ver si alguien tiene alguna pregunta. No sé si alguien quiere preguntarle algo a Keka, se ha quedado con alguna curiosidad. Así, yo, vamos, o sea, te puedo preguntar yo otra cosa que ya te preguntaría muchísimas cosas, pero así os vais animando por si se os ocurre algo. Pero mientras tanto, a mí se me ocurre, porque la verdad que no hemos mencionado mucho el tema de que este es el primero de una saga, ¿no? Sí. Es Dragon Angelus 1, ¿no? Sí. Y hay 2 y 3 en español de momento. Y bueno, vale, sí, en español de momento. Entonces la pregunta es, o sea, tú cuando empiezas a escribir, nos has dicho un poco como que te fueron surgiendo todas estas, te salieron como 700 páginas de golpe, pero tú cuando empezaste a escribir tenías en mente como... Porque siempre surge esta duda con las sagas, ¿no? Es como que es tan grande la historia que tengo que hacer 3 libros porque si no la editorial me mata o la imprenta me mata, o realmente tú lo pensaste como voy a hacer 3 libros separados que muestren, no sé, hay otros libros, por ejemplo, otras series que dicen, pues esto es desde este punto de vista, el siguiente es desde otro punto de vista. ¿Hay algo de eso? Nada. Nada, porque yo siempre lo cuento. Hay 2 tipos de escritores, que tú lo sabes, los escritores mapa y los escritores brújula. Yo eso lo aprendo años después. O sea, yo cuando comienzo ya os digo que nunca he ido a clases de escritura creativa. Me compré un montón de volúmenes de escritura creativa y de aprender a narrar y diálogos, etcétera, etcétera. Pero yo no tenía ni idea de lo que era una voz en un escritor, ni sabía lo que era ser escritor mapa y brújula. El mapa seguía por una escaleta y es el que, como los guionistas, sabe todo lo que va a acontecer en cada uno de los capítulos, hasta el final, principio final. Yo me lanzo con 40 años a escribir esta historia y yo, al cabo de los años he aprendido que yo es sentarme en un ordenador y me van fluyendo las ideas y me van modificando los personajes, la historia, y yo no sé, tengo ciertas cosas que tengo muy claras, el principio, el final y ciertas cosas de en medio, protagonistas y tal, pero hay mucha parte de la historia que no tengo ni idea de cómo va a ir. Ese es el escritor brújula, el que va dando bandazos, que puede estar bien o puede estar muy mal. En mi caso me funciona. Y cuando yo empecé a escribir esto tenía las 700, que claro, era tan grande que iba a ser un libraco así, entonces dije, lo tengo que partir, lo parto en un momento clave, que ya sabes cuál es. Y cuando acaba el segundo, para nada tenía pensado seguir escribiendo. Yo no sabía si esto iba a ser una trilogía, una más tetralogía, no sabía nada. Y ya pasaron los años y bueno, y lo dejé asentar y sacó la tercera parte, salió en el 18, 8 años después. Y muy bien, y enlazó muy bien, y enlazó brújula. O sea, los que os leáis los 3 libros, no os lo vais a creer porque vais a decir, lo tenía todo meditado, para nada. Ha sido los ángeles, las musas, que se llaman, las famosas musas de los artistas están ahí. Las sientes, o sea, es como que en mi caso mis ángeles, o sea, está claro que fueron hilándolo todo. Además yo tuve que rehacer muy poca cosa yendo para atrás, o sea, me podía guiar en algo que había escrito, ¿no? Pero no tuve que volver, es que hice esto mal porque ahora no puede pasar esto en el primero porque entonces rompe el ritmo del tercero, para nada, fue del tirón. Y diréis, no, esto nos ha contado una milonga. Os juro por mi madre que está bajo tierra que salió así. Pues qué suerte, ¿no? Porque no le pasa eso a todo el mundo, ¿no? A veces hay que dar muchas... Y también es diferente la forma de escribir
con respecto a un libro que te ocupa solo una historia o no, porque en realidad Ya. si estás diciendo que te va surgiendo, Sí. pues no puede ser diferente, ¿no? Porque no sabes dónde Sí, te va a llevar. sí, sí. De hecho, ahora me he planteado, pues eso, hacer ya lo que son historias adelantadas de personajes, de cómo llegan o cómo vivieron antes de esta historia. Las precuelas, Hacer las del secuelas, universo las secuelas me la Ángeles. piden mucho y no tengo ni idea por dónde tirar. O sea, digo, Ajá. sé que tengo que hacerla, pero ya saldrá cuando tenga que salir. Claro, que luego el público es muy demandante, ¿no? Sí, 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 sí. Qué guay. Pues bueno, no sé si en el vivo ya aprovecho para ver si hay alguna pregunta de alguien que esté conectado. Yo estoy aquí saludando. Hola a todos. Hay varias personas ahí conectadas. Sí, si tenéis alguna Hay pregunta, muchas- hacerla, que estoy Sí, hay viendo. bastantes personas conectadas. Ahora es el momento, pero que... Bueno, y nada, mientras esperamos vuelvo aquí al público asistente por si tenéis alguna cosa más. ¿Algo más? ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. Da. A las que hayáis leído Alas de Sangre. ¿Alas de Sangre se llama? Sí, vale. ¿Tiene algo que ver con lo que he contado? Perdonadme, los que estáis ahí estaréis diciendo, ¿está loca? ¿No sabe de qué va este libro? Pues no lo sé, lo siento mucho. No tiene nada que ver, vale. ¿Has leído tú algo parecido? Relacionado, y tú has leído mucha fantasía, Eva. Sobrenaturales en un mundo real, sí. Pero no con dragones. Con dragones. Bien. ¡Tarán! Con ángeles, sí, con ángeles, ya Estamos sabemos todos que conteniendo mucho. el aliento. Ángeles y dioses sobre todo. Ángeles y dioses, sí. Ajá. O sea, que el combo ángeles-dragones yo creo que es bastante original, ¿no? Y bueno, ese es el punto sobre todo que ves tú diferente, ¿no? Con respecto a... Sí, es la mezcla. Y el tema, por ejemplo, porque yo creo que eso es bastante interesante. Ahora mismo hay tantísimos que son mundos completamente imaginarios, pues yo que sé, Brandon Sanderson y todos estos, ¿no? Y no sé, si tú lees mucha fantasía, ¿cómo te resulta diferente lo que es tener... Bueno, que te estamos preguntando a ti, lo mismo no quieres hablar. Y ahora la entrevista es para... Pero que no sé cómo te resulta diferente a alguien que sea muy lector de fantasía, el que sea un mundo real entero o que sea... Porque... No importan. O sea, yo creo que hay un momento para cada historia y cada historia tiene su mundo. Entonces, hay historias que tienen que ser urbanas, es decir, en un mundo real, o incluso ciudades inventadas, pero en un mundo real, y fantasía que tiene que ser todo muy, muy inventado. Entonces, son dos cosas completamente distintas al final, que combinan elementos, pero no casan entre ellas al final, o las historias. No veríamos a Harry Potter con un móvil o mandando un email. Sería rarísimo. Pues no es fantasía urbana tal cual. Entonces, Interesante. Ahí se ordenado. ¿Qué dicen? El papel de los dragones, Ali. A ver, os leemos Bueno, porque hay gente diciendo sí, cosas. Sí, me dice Ali. Entre Rafael y William, ¿con quién te quedarías? Yo. William, clarísimamente, ya lo sabes, Ali. Vale, yo no como tu novela, nada parecido. Bueno, el papel, dice Ali que como mi novela nada parecido, ya se ha leído la trilogía, es lectora cero mía, ¿eh? Pero muchas gracias, es un honor que me digas esto. Luego dice, el papel de los dragones en esta historia es algo que nadie se esperaría, porque no es solo que sean dragones con ángeles, sino cómo los mezclas. Oh, muchas gracias también. Es tan especial, es urbana, pero al desarrollarse en la reserva es casi como un mundo fantástico. Sí, porque en cierto modo, pues hombre, son sitios privilegiados que normalmente no estamos ahí que diga, bueno, pues es la ciudad de Roma o es no sé qué, que puedes tener más o la playa, yo qué sé, una de Santorini en Grecia o no sé, ¿no? Sino que bueno, que son sitios pues que normalmente no estamos habituados a ver, y yo creo que transmito la manera de ver el mundo, de cómo trabaja la gente allí. O sea, no es el rollo elitista de que es que me voy a una reserva y estoy allí tomando copas de champán mirando el atardecer, no. Es como viven realmente los trabajadores de allí, de la reserva, y las historias que hay son todas reales, contadas por gente que nos hizo de guía y esta pareja que tenían allí la reserva. O sea, muchas de las anécdotas que cuento, todo lo que cuento es verdad. O sea, no os llamará muchos detalles. Yo creo que me preguntaste tú algo, alguien me ha preguntado algo
con respecto a eso que decía. Sí. Eso es de gente que yo conozco que han ido de caza a safaris en Kenia y tenían elementos en sus casas llamativos. Y todavía se tienen porque sigue habiendo mucho cazado furtivo, con lo cual Claro. puedes pensar, esto no existe, sí existe. Sí Yo existe, creo yo que lo he eso visto. es interesante porque además te hace... Yo alguna cosa que leí pensé... Esto les voy a decir una cosa porque estaban pensando, no sé, a uno cortado la cabeza, no, una banqueta pequeñita hecha con una sección de pata de elefante. Esos son pues elementos decorativos que gente de esta que caza furtivamente y que paga por ello, pues tiene en sus casas, o manos de mono que son ceniceros. Sí, bueno, en cierto modo sirve un poco para resaltar eso, ¿no? Que la mayoría de la gente dirá qué horror, tan absoluto, pero sí que hay algún detalle que yo pensé, bueno, esto es inventado, y lo busqué y no, resulta que era real. Y bueno, al final eso también pues te ayuda a entrar en la historia. Bueno, pues si no quieres comentar nada más, Keka, yo creo que podemos agradecer a todos. Sí, muchas gracias. Y nada, que espero que si os metéis en la historia, que os guste, que os quedéis con ganas de más. Y bueno, yo creo que os va a sorprender, sí, porque no sé, bueno, es curiosa la historia y ver también el enganche que tiene de, pues eso, de la relación de Angie, de la protagonista, con el mundo angelical y con el de los dragones y cómo evoluciona todo. Vale, pues para los que están en el directo, muchas gracias por conectaros. Se puede comprar en ibernia.com con Y. O sí, bueno, Amazon también, pero en Ibernia mucho mejor. Y nada, pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas Muchas gracias. Bueno, claro.